Ica. Prepárense, Ica. Porque la puerta del salón se abre de golpe y 40 estudiantes contienen el aliento ante el líder de la escuela, Ica. Él es Kim Ki y busca al chico nuevo que mandó a sus amigos al hospital ayer, Ica. Se cree el depredador de este lugar, Ica. Piensa que soy otro becado al que puede romper por diversión, Ica. Si supiera que hace 6 meses yo no usaba uniforme escolar, Ica. Llevaba una máscara táctica convirtiendo un campamento rebelde blindado en un cementerio silencioso para salvar a una unidad de soldados atrapados, Ica. El mayor Hamchan me vio como un fantasma ese día, Ica. Un niño que desmanteló a todo un ejército solo y sin despeinarse, Ica. He vivido en campos de batalla desde los 9 años, Ica. No hago dramas, Ica. Solo consigo resultados, Ica. Pero ahora solo soy Yui Jin, Ica. Durante 10 años, Ica. Fui solo un nombre en el monumento de un accidente aéreo, Ica. Verme vivo casi le da un infarto a mi abuelo, Ica. Él me cuida como si fuera de cristal, Ica. Y mi hermana cree que soy demasiado blando, Ica. Creen que protegen a un fantasma que escapó del desastre, Ica. Pero en realidad le abrieron las puertas de su casa al hombre más peligroso del planeta, Ica. Cuando entré por primera vez a este salón, Ica. El profesor me presentó formalmente como el nuevo estudiante de transferencia, Ica. Las chicas empezaron a susurrar sobre mi cabello en la cara, Ica, comparándome con un famoso artista, Ica. Pero los chicos vieron un objetivo ideal, Ica, sobre todo un payaso llamado Lee Hyung, que estiró su pierna en el pasillo al pasar, Ica. Sonreía esperando que el chico nuevo cayera de cara para que todos se burlaran, Ica. Detuve mi pie a exactamente 1 pulgada de su espinilla, Ica. No miré hacia abajo, Ica. Solo lo sostuve con la mirada, Ica. Él levantó la vista y su sonrisa burlona se transformó en una extraña confusión nerviosa, Ica. Empezó a gritarme buscando problemas y amenazando con sacarme los ojos, Ica. Simplemente pasé de largo, Ica. El mayor Hamchan me ordenó evitar peleas, Ica, diciendo que le preocupaba el estado de mis oponentes, Ica. En su momento creí que era exagerado, Ica, pero ahora, Ica, viendo las manos temblorosas de Lee Hyung, Ica, entiendo que solo era sincero, Ica. Presten mucha atención aquí, Ica, porque mientras yo intentaba abrir mi casillero sin romper las bisagras, Ica, mi hermana Dayun vivía una pesadilla en el otro edificio, Ica. Yejin, Ica, la reina de la escuela, Ica, estaba de pie frente a ella, gritándole con furia por un uniforme deportivo, Ica. Yejin cree que el rango político de su padre le da derecho a ser un monstruo, Ica. Le dio una bofetada tan fuerte que resonó en todo el pasillo, Ica. Los demás estudiantes desviaron la mirada, Ica. En este colegio, Ica. Si no eres el depredador de la zona, Ica, eres la presa, Ica. Nadie quería ser el siguiente en el menú, Ica. Dayun no dijo nada, Ica. Soso se mordió el labio y lo soportó en silencio sin decírmelo, Ica. No quería que su hermano mayor se metiera en problemas en su primer día, Ica. No tiene idea de que he eliminado células insurgentes completas por mucho menos que un rasguño en su mejilla, Ica. El verdadero problema empezó esa tarde al volver, Ica. Estábamos doblando una esquina cuando apareció una chica de cabello castaño, Ica, una de las secuaces de Yejin, Ica, acompañada de 2 matones, Ica. Empezaron a burlarse de Dayun, Ica, llamando la mascota y preguntándole de forma despectiva si yo era su nuevo novio, Ica. Tenían tanta confianza que se acercaron de más, Ica, tomándome del cuello de la camisa con su aliento, apestando a bebidas energéticas baratas, Ica. Miré a Dayun, Ica. Estaba temblando, Ica. Pero no sentía miedo por ella misma, Ica, sino que estaba aterrorizada por mí, Ica. Pensaba que esos 2 idiotas iban a lastimar a su hermano, Ica. No podía permitirlo, Ica. Así que me quité el saco escolar, Ica. Dayun, cierra los ojos un segundo, Ica, le dije. Y créanme, Ica. Usé la misma voz fría con la que daba órdenes de combate, Ica. Fría y absoluta, Ica.
Ella dudó, Ika. Así que simplemente le puse el saco en la cabeza, cubriendo su vista por completo, Ika. En cuanto cubrí sus ojos, Ika, el estudiante desapareció, Ika. El primer tipo ni siquiera vio venir el codazo directo a su rostro, Ika. Fue un golpe preciso a la mandíbula que desconectó su cerebro, Ika. Salió volando contra una barandilla metálica, Ika, sonando como un fuerte choque de autos, Ika. Miré al otro tipo y a la chica, Ika. Estaban completamente congelados por la sorpresa, Ika. Suspiré al notar que rompí mi promesa al mayor el primer día, Ika. Y miré al otro matón mientras el primero seguía inconsciente, Ika. El otro sujeto intentó ponerse en guardia, Ika, pero temblaba tanto que parecía estar vibrando, Ika. Me deslicé hacia adelante, Ika, recortando distancia antes de que pudiera pestañear, Ika. Un solo golpe directo al plexo solar. Lo mandó a volarse sobre la barandilla para acompañar a su amigo en el suelo, Ika. Tomó exactamente 7 segundos, Ika, sin movimientos innecesarios ni ira, Ika. Solo una limpieza táctica de la zona, Ika. La chica quedó sin palabras, Ika. Me giré hacia Dayun y le pregunté si estaba bien, Ika, sugiriendo ir a una tienda por un bocadillo, como si nada hubiera pasado, Ika. Durante el camino de regreso, Ika. Me preguntó cómo había aprendido a pelear de esa manera, Ika. Empecé a responder, Ika, diciendo 2 palabras sobre un país que la gente solo conoce por las alarmantes noticias de la televisión, Ika. Me detuve a mitad de la sílaba, Ika, improvisando que fue una fase de desarrollo personal, Ika, y ella sintió convencida, Ika. Pero la chica de pelo castaño corrió directo con Yejin, Ika. Y ella fue directo a buscar a su hermano Kisu, Ika. Y con esto volvemos al inicio, Ika. Amigos, viendo a Kisu y a su grupo de tontos entrando al salón para buscar pelea, Ika. Acompáñame a ver a estos tipos que parecen haber practicado su caminata de rudos frente al espejo, Ika. Kisu, el líder pelirrojo, Ika, se acercó directo a mi pupitre, Ika. Me miró. Luego, observó a los 2 tipos que yo había educado el día anterior, Ika, y empezó a burlarse, dejarse vencer por un niño bonito, Ika. De pronto, Ika, el ambiente se volvió nuclear cuando Daun entró al salón de clases, buscando aire desesperadamente, Ika. Con solo mirarla, Ika. Sentí que la temperatura del lugar bajó 40 grados, Ika. Tenía la cara roja e hinchada, Ika. Su cabello era un desastre y su ropa estaba llena de tierra, Ika. Pero Kisu ni siquiera tenía el instinto de callarse, Ika. Empezó a silbar, Ika, burlándose de Daun por ser la mascota de Heijin, Ika, riéndose de que corriera tanto solo para ver cómo golpeaban a su hermano, Ika. Heijin entró detrás, Ika, luciendo presumida, Ika, actuando como si ya hubiera ganado, Ika. Daun lloraba desconsolada y me pedía perdón, Ika, pensando que yo estaba en problemas por su culpa, Ika. La miré a los ojos y le aseguré que no debía disculparse por nada, Ika. Luego, regresé mi atención a la basura que tenía enfrente, Ika. El primer matón avanzó, Ika, creyendo que de verdad iba a ponerme una mano encima, Ika. Antes de que pudiera respirar, Ika, le hundí el puño en la garganta, Ika. Cayó al suelo al instante, Ika, apretándose el cuello sin entender a dónde se fue su oxígeno, Ika. Presten atención a este silencio absoluto, Ika. El otro lanzó un golpe salvaje, Ika, pero los desvié y le clavé el puño en el plexo solar, Ika, mandándolo a volar por el suelo como un trapo viejo, Ika. Kisu se quedó parado con una cara de total incredulidad, Ika, gritando que yo no era un estudiante normal, Ika. Al fin entendió que quien tenía enfrente no era un simple alumno, Ika, sino un depredador, Ika. Me quedé firme, Ika, intimidando a Kisu y a Yejin con la mirada, Ika. El ambiente se llenó del olor a su confianza perdida, Ika. Sabía que esta gente le había hecho la vida imposible a mi hermana, Ika. Y sinceramente, Ika, apenas estaba comenzando, Ika. El rostro de Kisu se deformó de ira, Ika, con su ego de líder finalmente destrozado, Ika. Se lanzó hacia mí gritando tonterías que ignoré por completo, Ika.
lanzando una patada alta directo a mi cabeza. Ika. Pero la atrapé. Ika. Ver el terror en sus ojos fue lo mejor del día. Ika. Intentó retroceder. Ika. Pero sostuve su pierna como si fuera de puro plomo. Ika. Le propiné un golpe demoledor en la cara que lo dejó tambaleándose. Ika. La sangre brotaba de su nariz. Ika. Intentó levantarse maldiciendo en voz baja. Ika. Pero yo ya estaba sobre él como un oscuro presagio. Ika. No le di tiempo de respirar. Ika. Una última patada devastadora en la cabeza. Ika. Y el abusador legendario de la escuela quedó roncando en el suelo. Ika. Apuesto a que no esperaban eso. Ika. Unos 40 estudiantes me miraban como si yo fuera una forma de vida extraterrestre. Ika. Los otros bravucones de la clase parecían listos para stress antes de tiempo. Ika. Incluso Yejin. Ika. La reina de la escuela. Ika. Se había olvidado de cómo respirar. Ika. Tenía la boca tan abierta que me sorprende que una mosca no se mudara allí a cobrar renta. Ika. Caminé hacia la salida sosteniendo firme mi mochila. Ika. Y vi a las dos chicas retroceder como si fuera un peligro biológico andante. Ika. Tenían pánico de que las mandara a dormir igual que a Kisu. Ika. Pero de repente, Ika. Una mano pequeña me sujetó el brazo. Era Daun. Ika. Estaba temblando. Ika. Suplicándome que me detuviera antes de convertir el aula en una zona de guerra permanente. Ika. La miré, notando el nuevo golpe en su rostro. Ika. Y comprendí que no solo estaba peleando contra unos simples abusadores. Ika. Le dije que la acompañaría a su salón. Ika. Dejando atrás mi tono frío y militar para volver al modo de hermano protector. Ika. Caminar por el pasillo fue como una procesión real, donde todos tenían demasiado miedo incluso para murmurar algo. Ika. Los rumores ya corrían más rápido que una filtración militar. Ika. Al parecer, Ika ahora era el monstruo que borró al líder de la escuela en menos de 60 segundos. Ika. Al volver al salón 3-2. Ika. La atmósfera había cambiado por completo. Ika. La gente casi saltaba para abrirme paso hacia mi pupitre. Ika, Lee Hyun y sus cómplices. Ika. Los mismos que intentaron meterme el pie esta mañana. Ika. Ahora actuaban como mis mayores fanáticos. Ika. Parloteaban sobre cómo mandé a Kisu al hospital y decían que era un maestro de artes marciales. Ika. Les dije que se equivocaban. Ika. Pero no escuchaban. Ika. Para ellos. Ika. Yo ya me había convertido en una leyenda. Ika. Mientras tanto. Ika. En otra aula. Ika. Kisu se desquitaba golpeando un escritorio. Ika. Furioso de que destrozaran su orgullo frente a todos. Ika. Yejin estaba peor. Ika. Rabiando de celos, mientras observaba a mi hermana desde las sombras, con una mirada de pura envidia. Ika. Detestaba que Daun tuviera a alguien que la protegiera. Ika. Ya estaba planeando a quiénes llamar para terminar el trabajo que su hermano no pudo concretar. Ika. Creía que la influencia de su padre era un escudo impenetrable. Ika. No sabe que yo he desarmado blindajes reales con mis manos. Ika. Caminar a casa con Daun esa tarde fue difícil. Ika. Pues se lamentaba de que tuviera que pelear otra vez por su culpa. Ika. Tiene 17 años y piensa en la justicia. Ika. Intenté explicarle lo que tú y yo sabemos. Ika. En mi antiguo mundo. Ika. Todos son egoístas. Ika. Ustedes y yo estamos por ver cómo la familia se convierte en su única y gran excepción. Ika. Ella me miró como si fuera un rompecabezas imposible de resolver. Ika. Pero prefirió no insistir. Ika. Se acercó buscando esa protección que nunca antes había sentido. Ika. Pero la fama escolar es un arma de doble filo. Ika. De pronto, Ika. Todas las chicas de la escuela estaban obsesionadas con el nuevo y misterioso estudiante. Ika. No podía ir a la tienda sin que le preguntaran a Dun si yo tenía novia. Ika. Y cuando me preguntó por mi pasado. Ika. Solo le dije que siempre estaba demasiado ocupado. Ika. Ella simplemente pensó que yo era un estudiante muy dedicado. Ika.
Le daría un infarto si supiera que en realidad esquivaba francotiradores y limpiaba campos minados. Ica. Esa noche, Ica, la paz hogareña continuó. Ica. Mi abuelo sacó un Samsung Galaxy completamente nuevo. Ica. El último modelo. Ica. Y me lo entregó como si fuera el santo grial. Ica. Había pasado todo el día en clases de cocina solo para asegurarse de que me gustara la cena que preparó. Ica. Ver sus manos temblorosas explicando cómo guardó nuestros números me dolió mucho más que cualquier golpe que Kixu pudiera darme jamás. Ica. Le prometí que lo cuidaría. Ica. Pero presten atención aquí. Ica. Porque estando a solas. Ica. El brillo de esa pantalla se sentía totalmente extraño. Ica. Le envié un mensaje simple al mayor Hamchan. Ica. Por favor. Ica. Usa este número a partir de ahora. Ica. El mayor estaba al otro lado del mundo, Ica, planeando su despliegue, Ica, pero respondió casi al instante, Ica. Estaba sorprendido, Ica, bromeando sobre mi primer teléfono civil y preguntándome si finalmente me estaba convirtiendo en un chico normal, Ica. Me recosté en la almohada, Ica, mirando al techo, Ica, y por primera vez en 10 años, Ica, no me sentí como un arma, Ica. Sentí que pertenecía a un lugar, Ica. Pero en mi mundo, Ica, la paz suele ser la calma antes de la explosión. Ica, avancemos a la mañana siguiente. Ica, salgo de la ducha. Ica, intentando dominar el arte de ser un adolescente normal. Ica, cuando de pronto mi hermana Daun pasa corriendo a mi lado como si estuviera en una carrera olímpica. Ica, ella sonríe feliz. Ica, hablando del desayuno del abuelo y mirando el reloj como si su vida dependiera de eso. Ica. 7:25 de la mañana. Ica. Si tan solo supiera que, Ica, en mi mundo, Ica, las mañanas felices suelen ser la antesala de una emboscada. Ica. Corre hacia la escuela. Ica. Pensando en sus libros y en un día brillante. Ica. De pronto, y sé que esto nos va a doler, 3 chicas enmascaradas aparecen y, Ica, con una patada salvaje. Ica. La lanzan directo contra el duro concreto. Ica. La líder empieza a gritarle que mire por dónde camina. Ica. Como si no la hubiera atacado a propósito como un misil teledirigido. Ica. Entonces llegó la invitación. Ica. Al parecer, Ica. Estas chicas estaban estresadas y decidieron que una sala de karaoke era el lugar perfecto para desquitarse. Ica. Pero no tenían planeado cantar ningún éxito de K-pop. Ica. Arrastraron a Daune a una sala privada para darle una lección llena de violencia física. Ica. Cuando el encargado la encontró, Ica. La habitación estaba repleta de sangre y su dignidad totalmente destrozada. Ica. Dune estaba allí tirada, Ica, rota y sangrando. Ica. Pero, cuando el encargado intentó llamar a una ambulancia, Ica, ella se puso de pie tambaleándose y se negó por completo. Ica. Caminó a casa tambaleándose, Ica, abrazando su mochila como un escudo, Ica, con el único objetivo de ocultar el daño a sus seres queridos, Ica. Mientras tanto, Ica, yo esperaba afuera de la escuela como un cachorro perdido, Ica. Aguardé hasta que la multitud desapareció por completo, Ica. Llamé a su teléfono hasta que el tono me pareció una burla, Ica. Nada. Cuando por fin entré a la casa, Ica, todo estaba a oscuras, Ica, pero vi sus zapatos blancos, Ica. Esos que ahora tenían manchas de sangre brillante que destacaban como una bengala en la noche, Ica. Tuve que convencerla prácticamente a ruegos para que abriera la puerta, Ica. Intentó inventar una tonta historia sobre cómo tropezó en las escaleras al esquivar una bicicleta, Ica. Una mentira realmente patética, Ica. El tipo de excusa que escuchaba de soldados de tercera clase, intentando ocultar una misión fallida, Ica. Me senté a limpiar la sangre y aplicarle medicina con una delicadeza que no sabía que tenía, Ica. Cada vez que se quejaba, Ica. La temperatura bajaba a 10 grados, Ica. Me suplicó que no le dijera al abuelo, Ica, recordándome que su corazón es una bomba de tiempo y no soportaría esa tensión, Ica. Le prometí guardar el secreto, Ica. Le di esa sonrisa normal que tanto había practicado
y le dije que descansara, Ika. Pero en el segundo en que salí de esa habitación, Ika, la máscara cayó, Ika. El fantasma de la guerra había vuelto, Ika. Mientras yo jugaba a ser el hermano bueno en casa, Ika. Las basuras responsables de esto celebraban en el Club W, Ika, ahogando su ego en licor costoso, Ika. Kisu estaba allí con 5 de sus matones, Ika, intentando entender cómo un simple becado convirtió a toda su banda en una colección de origami humano, Ika. Entonces su teléfono vibró, Ika. Era su hermana, Ihun, Ika. Ella prácticamente vibraba de felicidad a través del altavoz, Ika, presumiendo cómo salvó su reputación moliendo a golpes a Dawn mientras se reía, Ika. Kisu empezó a reír también, Ika, creyendo que me había dañado, Ika. Pero créanme, Ika, ustedes y yo sabemos que la música está por detenerse, Ika. Prepárate, Ika, porque hoy vamos a ver una paliza legendaria, Ika. La música seguía sonando, Ika, pero el ambiente en el club ya olía a pura tragedia, Ika, sin pagar entrada ni mostrar identificación, Ika. No hizo falta decir una sola palabra, Ika. Solo miré al primer tipo en mi camino y estampé su cara contra la pared de ladrillos con tanta fuerza que le rediseñé el rostro, Ika. El crujido de su cráneo contra el muro fue mi único saludo, Ika. De inmediato, Ika. Otro idiota se lanzó con un golpe tan lento que parecía ir en cámara lenta, Ika. Me agaché rápido, Ika, dejando que su propio impulso hiciera todo el trabajo, Ika. Y le acomodé un gancho en la mandíbula que mandó sus dientes a volar, Ika. Toda la pandilla se levantó ofendida de que un crío arruinara su fiesta, Ika. El cabello naranja de Kisu era lo único que me importaba, Ika. Despaché al primero como si fuera basura, Ika. Luego, el de cabello rizado recibió un puñetazo tan brutal que su dentista va a necesitar un mapa para hallarle los dientes, Ika. Su mandíbula terminó tan desviada a la izquierda que parece estar en otra zona horaria, Ika. Otro tonto creyó que una botella de vidrio lo hacía el jefe, Ika. Esquivé su golpe, Ika. Le mandé la barbilla a la estratosfera y lo dejé contando estrellas mirando al techo, Ika. Justo ahí apareció el cobarde por la espalda, Ika. El de los rizos se levantó para el segundo asalto, Ika, intentando atacarme por detrás, Ika. Un truco de novato, Ika. Miren esto con atención, Ika. Ni siquiera me di la vuelta completa, Ika. Le torcí el brazo y le redecoré la cara con mi codo, Ika. Luego el del cabello morado, Ika. Le hundí la rodilla directo en la cara con la fuerza de un choque a alta velocidad, Ika. Cayó al suelo, Ika, sangrando más que un bolígrafo roto, Ika, mientras Kisu se quedaba ahí parado, Ika, temblando de puro terror, Ika. Me mira como si fuera un monstruo de otro planeta, tartamudeas sin poder creerlo, Ika, mientras su hermana Ihun grita desesperada por el teléfono exigiendo saber qué demonios está pasando, Ika. No iba a contarle mi vida, Ika. Solo le advertí que su hermana no volviera a tocar a la mía, Ika. Pero este imbécil tiene más ego que cerebro, Ika. Intentó ser astuto arrojándome un vaso para distraerme, Ika. Moví la cabeza 1 centímetro y falló, Ika. Luego lanzó un botellazo, Ika. Pero también lo esquivé, Ika. Le hundí un puñetazo en el estómago, que seguro le reacomodó los órganos internos, Ika. Y remató con un golpe directo en la nariz que salpicó un hermoso tono rojo por toda la habitación, Ika. Ahora se tambalea jadeando como perro tras un maratón, Ika, preguntándose por qué su protección de rey de la escuela no le sirvió de nada, Ika. Al final recurrió al clásico truco de villano desesperado, Ika, rompiendo una botella para atacarme con el borde afilado, Ika. Yo ni pestañeé, Ika. Lo desarmé en un abrir y cerrar de ojos, Ika. Lo azoté contra el suelo y le aplasté la garganta con el codo, Ika. Lo dejé sentir el peso de su propia mortalidad mientras se lo advertía con claridad, Ika. Si Jijun vuelve a mirar a mi hermana, Ika, no iré solo a buscarlo a él, Ika. Iré a quitarles todo lo que tienen, Ika. Y miren, salí del lugar pasando al lado de unos empleados que estaban demasiado asustados
para cobrarme. Ika. Me topé con Ihun justo en la salida. Ika. Vio mi rostro ensangrentado. Ika. Frío y harto de su miserable existencia. Ika. Y de la nada tropezó con su propio ego. Ika. Cayéndose de espaldas y chillando como si de verdad la hubiera tocado. Ika. Mi teléfono vibró. Ika. Era mi abuelo. Ika. Recuperé mi voz de nieto bueno en un segundo. Ika. Prometiéndole regresar pronto. Ika. Mientras Ihun me miraba marchar como si fuera un fantasma que acababa de atormentarla. Ika. Para cuando encontró a su hermano. Ika. El club parecía zona de desastre. Ika. Kisu estaba tirado en una silla y sus hombres adornaban el suelo. Ika. Por fin tuvo el cerebro para decirle a su esna que se calmara antes de que yo los borrara del mapa. Ika. Pero parece que esa familia no sabe cuándo aceptar una derrota. Ika. Avancemos rápido a la escena del hospital. Ika. Kisu está cubierto de tantas vendas que parece momia de museo. Ika. Su padre está furioso por su reputación política. Ika. Y la madre es una joyita. Ika. No llamó a ningún abogado ni a la policía. Ika. Sino a un sujeto apodado el jefe Cha. Ika. Este tipo es una leyenda del bajo mundo. Ika. Un limpiador con cicatriz en la cara y un historial lleno de delitos graves. Ika. Ahora mismo está junto a su auto fumando. Ika. Quejándose con sus matones de lo vergonzoso que es encargarse de un estudiante. Ika. Creen que solo soy un niño con suerte en una estúpida pelea escolar. Ika. No tienen idea de que se están metiendo directo en la boca del lobo. Ika. Yo ya estaba en casa. Ika. Descansando en silencio y pensando si le había dado una lección tan buena a Kisu como para que se retirara de su carrera de bravucón. Ika. Al parecer no. Ika. Porque unas horas después. Ika. La paz se rompió por golpes violentos en la puerta. Ika. Del tipo que anuncian una invasión. Ika. Fui a la sala y encontré a dos tipos que parecían prestados por un mafioso de pacotilla. Ika. Parados de forma amenazante frente a mi abuelo. Ika. Estaban gritando órdenes y exigiendo que el estudiante saliera de inmediato. Ika. Mi abuelo intentaba ser valiente. Ika. Pero sus manos temblaban. Ika. Incluso mi hermana estaba pálida. Ika. Escondiéndose detrás de él como si estuvieran frente a un paredón. Ika. No quería destrozar la casa. Ika. Pero tú y yo sabemos lo que pasará después. Ika. Acompáñenme a ver esto. Ika. Porque mi abuelo no soportaría más drama y Dune ya sufrió demasiada violencia. Ika. Les di una sonrisa muy tranquila, diciendo que eran conocidos de la escuela y acepté ir. Ika. Pensaron que yo era un niño bueno y obediente. Ika. No tenían idea de que solo quería alejar la escena del crimen de mi alfombra. Ika. Me llevaron a una construcción abandonada. Ika. La oficina ideal para los que no quieren testigos. Ika. Allí, apoyado en un sedán negro como villano de bajo presupuesto. Ika. Estaba un tipo con una enorme cicatriz. Ika. El jefe Cha. Ika. Fumaba un cigarrillo. Ika. Quejándose de lo vergonzoso que era desperdiciar su entrenamiento de élite en un estudiante de secundaria. Ika. Ni me miró. Ika. Solo ordenó a sus matones acabar rápido. Ika. Sacaron tubos de metal. Ika. Sonriendo como si esperaran un gran bono. Ika. El primero intentó agarrarme el brazo. Ika. Seguro para sostenerme mientras su amigo me daba el primer golpe. Ika. Fue tierno. Ika. Esperé a que hiciera su movimiento. Ika. Y no solo me aparté. Ika. Giré, usé su propia inercia y estampé mi codo en su mandíbula con una fuerza que sintieron sus ancestros. Ika. El otro no tuvo tiempo ni de sorprenderse. Ika. Lanzó un golpe. Ika. Pero ya me había metido en su guardia. Ika. Le bloqueé el brazo. Ika. Le quité el tubo y desaté una ráfaga que los dejó en el suelo. Ika. El jefe Cha soltó su cigarrillo. Ika. Su mirada aburrida desapareció por completo. Ika. Reemplazada por la mirada calculadora de alguien que sobrevivió a una guerra. Ika. Entendió que yo no era un simple suertudo en peleas escolares. Ika. No parpadeen. Ika. Él ve ante sí a alguien que conoce cada debilidad humana. Ika. Me preguntó dónde entrené. Ika. Le respondí que en mi barrio. Ika.
lo cual es verdad si creciste en un campamento mercenario bajo lluvia de plomo. Ica. El tipo era rápido. Ica. Tengo que admitirlo. Ica. Me atacó con una ráfaga bastante competente. Ica. Incluso logró rozar mi brazo y dejarme un moretón en la piel. Ica. Sonrió creyendo que halló mi debilidad. Ica. Pero el ego es un blanco fácil. Ica. Dejé de esquivar y empecé a contraatacar. Ica. Le dejé creer que ganaba hasta que atrapé su muñeca. Ica. Rompí su ritmo de un cabezazo y destruí su mundo con golpes de precisión a sus puntos vitales. Ica. Y este era el gran solucionador. Ica. Ahora muerde el polvo. Ica. Dándose cuenta de que no vino a arreglar un problema. Ica. Sino a que lo arreglaran a él. Ica. No lo maté. Ica. Solo me aseguré de que no pudiera sostener un cigarro en meses. Ica. Pero esto no acababa aquí. Ica. Vayamos al despacho del asambleísta Kim. Ica. Una fortaleza con veteranos de traje custodiando cada una de las puertas. Ica. Sistemas de seguridad avanzada y lujo. Ica. Adentro. La familia Kim esperaba la llamada del jefe Cha como quien pide comida a domicilio. Ica. La señora Kim estaba en su nivel más insoportable. Ica. Quejándose de la tardanza para destrozar al chico. Ica. Al fin sonó el teléfono. Ica. Pero el jefe Cha no traía buenas noticias. Ica. Jadeando, le advirtió al asambleísta que se detuviera. Ica. Que habían pisado una mina terrestre y que yo no era humano. Ica. Entonces la puerta se abrió. Ica. Los guardias afuera y gritaron. Ica. No tuvieron tiempo. Ica. Apuesto a que no esperaban verme entrar como a una junta escolar. Ica. Su total confusión fue una joya. Ica. La señora Kim todavía tuvo el descaro de intentar sermonearme. Ica. Amenazó mi existencia mientras le gritaba por teléfono a un fiscal de alto rango, como si pidiera una pizza. Ica. Le exigió venir de inmediato a la oficina para encargarse de un criminal. Ica. Me miró creyéndose la protagonista. Ica. Convencida de que su estatus e influencias la protegían como una armadura que yo jamás atravesaría. Ica. Y Jen estaba justo detrás. Ica. Sonriendo como serpiente. Ica. Planeando qué hacerle a Dune cuando yo estuviera tras las rejas. Ica. No dije nada. Ica. Solo levanté mi teléfono y le di reproducir. Ica. De pronto. Ica. Un sonido inesperado inundó toda la habitación. Ica. Era la voz chillona de Heun. Ica. Tan arrogante y maliciosa que haría sonrojar a un demonio. Ica. El video la mostraba golpeando a una compañera. Ica. Exigiéndole dinero y diciéndole que vendiera su cuerpo si no pagaba. Ica. El silencio posterior fue tan pesado que casi aplasta el escritorio. Ica. Vi al asambleísta ponerse pálido como un fantasma. Ica. Su imagen de hombre de familia para las próximas elecciones acaba de recibir un disparo de alto calibre entre los ojos. Ica. La señora Kim tartamudeaba intentando asegurar que era un video falso. Ica. Pero sabe bien que tanta sociopatía no se finge. Ica. Y Jun tembla. Ica. Miraba a su padre queriendo mentir. Ica. Pero las palabras morían en su boca. Ica. Subí la apuesta. Ica. No era solo Heun. Ica. Tenía los peores secretos de Kisu. Ica. Décadas de acoso, extorsión y agresiones. Ica. Todo perfectamente organizado en discos duros, como los trofeos de Dexter. Ica. Así es como vemos que este asambleísta no enfrenta a un alumno. Ica. Sino a una catástrofe táctica. Ica. Prepárense. Ica. Porque hoy vamos a ver cómo este tipo intenta sobornarme con dinero suficiente para jubilar a mi abuelo 10 veces. Ica. Pero su sucio efectivo no me interesa. Ica. Yo solo quería que sus hijos desaparecieran de la vista de mi hermana para siempre. Ica. Hijin parecía al borde de un colapso. Ica. Su pequeño cerebro no asimilaba que el estatus político de su querido papito no significaba absolutamente nada para mí. Ica. El asambleísta aceptó enviarlos a estudiar al extranjero. Ica. Ya saben, lenguaje de élite para huir antes de que llegue la policía. Ica. Como parte del trato. Ica. Me pidió los videos originales de inmediato. Ica. Lo miré como si fuera el hombre más tonto del planeta. Ica. Le aclaré que no soy ningún novato. Ica.
di media vuelta y salí de la oficina, dejando a esa familia de 3 luciendo como si hubieran visto a sus propios fantasmas. Ya era bastante tarde cuando por fin llegué a casa. Mi abuelo y Dayune me esperaban en la puerta, muriendo de la ansiedad. Les di mi sonrisa de niño bueno y dije que solo saludaba a unos conocidos. Dayune aún intentaba ocultar sus moretones, aferrándose a esa absurda mentira de que se había caído por las escaleras. La miré con el corazón destrozado por su sufrimiento y le aseguré que ya no tendría que preocuparse nunca más por esas escaleras. Las había limpiado por completo. Ella no entendió mis palabras, pero pronto lo haría. Días después, mi hermana finalmente regresó a la escuela. La acompañé hasta la puerta de su salón, lo que la avergonzó muchísimo. Presten atención, porque al entrar al salón la tensión era total. El chisme volaba. Hijin no regresaría jamás. Kisu también desapareció. La versión oficial era que estudiarían fuera. Y todo el salón celebraba como si se hubieran liberado de una terrible dictadura. Dayune corrió detrás de mí con ojos llorosos. Al fin entendió que su hermano mayor no era frágil, sino su escudo. Pero Hijin es de esa mala hierba que nunca deja de crecer. Esa misma tarde, estaba furiosa en un karaoke con su grupo de cómplices. El mismo lugar donde solían maltratar a mi hermana. Subiendo el volumen de las bocinas para ocultar sus gritos con el ruido. Le dijo a su grupo que solo se iría un semestre. El tiempo suficiente para que su padre usara su poder político y arreglara todo. Ya planeaba su venganza. Jurando despedir a mi abuelo y darle una buena lección a Dayune de una vez por todas. Se creía la protagonista. Estaba a mitad de su discurso. Presumiendo su poder. Cuando la puerta de la sala privada se abrió. El grupo quedó en silencio absoluto. Parado en el umbral. Cerrando la puerta detrás de mí con un clic que sonó a sentencia. Estaba yo. El rostro de Hijin pasó por 5 fases de pánico antes de congelarse en puro terror. Miré a cada persona en esa sala que aparecía en los videos y les test. Y test si de verdad les gustaba tanto hacer ruido. El ambiente se congeló de golpe. Hijin temblaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Apuesto a que ya saben lo que sigue. Yo no esperaba que se fuera. Me aseguraba de que nunca quisiera regresar. Mientras le daba a Hijin una lección personalizada sobre consecuencias. El resto del mundo finalmente comenzaba a reaccionar. En el hospital. El asambleísta esperaba que su hija se despidiera de sus amigos para huir de una vez del país. Su asistente entró corriendo como si hubiera estallado una bomba y encendió el televisor de inmediato. El presentador de noticias no hablaba del clima. Mostraban clips censurados pero inconfundibles de las peores agresiones de Hijin y Kisu. La noticia explotó a nivel nacional. Los hijos del asambleísta Kim dejaron un legado de violencia. La reportera hablaba de las docenas de videos encontrados, de la extorsión y de la brutalidad de sus actos. Kisu y sus padres se quedaron completamente congelados mientras el presentador soltaba el golpe final. Pruebas de lavado de dinero y tácticas electorales ilegales del asambleísta. También se filtraron misteriosamente a las autoridades de forma innegable. Su propio partido político ya lo estaba sacrificando sin dudarlo ni un segundo para salvarse ellos mismos. El hombre quedó inmóvil, mirando la pantalla mientras su carrera, su reputación y su libertad se evaporaban en tiempo real. Comprendió demasiado tarde que no se había metido con un simple estudiante de preparatoria. Se enfrentó a un profesional que sabía que en la guerra no basta con ganar la pelea.
Debes destruir su capacidad de defenderse. Ika. Verlo en esta cama de hospital mientras su carrera se hacía cenizas fue mejor que cualquier paga. Ika. El legendario jefe Ika, con su cicatriz facial. Ika. Seguía intentando asimilar el hecho de que un estudiante de preparatoria común y corriente hubiera desmantelado una dinastía política completa. Ika. Incluso me preguntó si robé los archivos de chantaje que él guardaba. Ika. Yo no le di ninguna explicación detallada. Ika. Solo pasé a su lado de largo. Ika. Recordándole que yo solo soy un estudiante. Ika. Él se rió. Ika. Tal vez al notar que un adolescente en uniforme lo superó por completo. Ika. Por primera vez en su vida. Ika. Se sintió normal. Ika. Al día siguiente. Ika. La escuela se sentía distinta. Ika. Las chicas me miraban como a un ídolo exclusivo. Ika. Murmurando si deberían pedir mi número de teléfono. Ika. Yo solo miraba por la ventana. Ika. Preguntándome si apagué la estufa. Ika. Y así termina este gran viaje, amigos. Ika. Acompáñenme hoy a ver esta increíble historia. Ika. Mi teléfono sonó. Ika. Era Dun avisando que volvería sola y que saliera con mis compañeros. Ika. Quiere que tenga una vida normal. Ika. No sabe que mi idea de salir con amigos suele incluir demasiadas bajas enemigas. Ika. En eso, Yong-chan. Ika. El único chico con alma en esta escuela. Ika. Se me acercó con una sonrisa gigante. Ika. Me preguntó si estaba ocupado. Ika. Al decirle que tenía la tarde libre. Ika. Su cara pareció la de alguien que ganó la lotería. Ika. Quería llevarme a la tierra santa de los adolescentes coreanos. Ika. El PC Bang. Ika. Pero el universo jamás me daría ni 5 minutos de paz. Ika. Los dos payasos del salón. Ika. Lee Hyun y su matón. Ika. Se acercaron pavoneándose. Ika. Ayer intentaban hacerme tropezar en el pasillo. Ika. Pero hoy actuaban como si fueran mis mayores fanáticos. Ika. Habían oído el rumor de que yo fui quien mandó a Kisu de vacaciones permanentes a estudiar al extranjero. Ika. Estaban temblando de emoción. Ika. Llamándome héroe de la justicia y rogando unirse a nuestra salida de videojuegos. Ika. Uno de ellos incluso tuvo el descaro de abrazar a Yong-chan. Ika. Fingiendo ser su mejor amigo. Ika. He sobrevivido a emboscadas en la jungla. Ika. Pero quedar atrapado en un grupo de chat llamado Juego Muerto con estos idiotas era una guerra psicológica totalmente nueva. Ika. Justo cuando creía que la mañana no podía volverse más cliché de anime. Ika. El profesor entró con dos caras nuevas. Ika. O mejor dicho, Ika. Dos conocidos que volvían tras pasar 2 años en Estados Unidos. Ika. La chica era hermosa. Ika. Yong-chan se inclinó para susurrarme que ella era Shin Yena. Ika. Nieta del presidente del grupo SW. Ika. Prácticamente dueños del país. Ika. Y el tipo a su lado. Ika. Go ha sido su sombra desde niño. Ika. Guardaespaldas. Ika. Secretario o escudo humano. Ika. Elijan lo que quieran. Ika. Al cruzar miradas. Ika. El ambiente se congeló por completo. Ika. Go no me estaba mirando como si fuera un simple estudiante. Ika. Me vio como una amenaza indescifrable. Ika. Ojo a esto. Ika. Nos desafiábamos con la mirada rodeados de adolescentes emocionados por ver a una chica rica. Ika. Yena lo notó también. Ika. Le preguntó a Go quién era yo. Ika. Y él tuvo que admitir que no figuraba en su investigación de la semana pasada. Ika. Me sonrió. Ika. Seguro esperando que me derritiera como todos los demás chicos del salón. Ika. Yo solo pasé la página de mi libro. Ika. He conocido líderes rebeldes con mucha más presencia que ella. Ika. Pero esa tarde tenía una misión más grande. Ika. El PC Bang. Ika. Antes de volver a Corea. Ika. El mayor Hamchan me dio un curso intensivo de supervivencia escolar. Ika. Literalmente instaló un proyector en una habitación oscura para explicarme la cultura de estos cibercentros. Ika. Dijo que el 90% de los estudiantes viven para jugar. Ika. Y para encajar debía dominar el juego. Ika. Lo tomé tan en serio como una misión de demolición. Ika.
Pasé 3 días con sus noches entrenando en League of Legends y PUBG. También memoricé las 10 canciones de K-pop más famosas para el karaoke. Practiqué la forma exacta de abrir una bolsa de ramen con una sola mano mientras mantenía la otra fija en el ratón. De vuelta a la realidad. John-chan me miraba como si estuviera a punto de entrar a una cirugía. Me preguntó si prefería ramen o kono. Que es como llaman al karaoke de monedas. Le dije que estaba listo para lo que fuera. Dominaba la teoría. Ahora tocaba pasar a la aplicación práctica. Mientras yo intentaba descifrar cómo jugar el rol de jungla en el juego, sin estar en una jungla de verdad. Jenna estaba en su enorme mansión analizando mi expediente. Jenna y su sombra. Go me veían como un error en la Matrix. Siendo honestos. La historia del hermano muerto que regresa tras 10 años suena irreal. Sé lo que están pensando. Suena a telenovela barata. El caso es que revisaban mis registros y notaron que nada cuadraba. Sin más familia que un abuelo. Un accidente aéreo que debió ser mortal y de pronto. Puf, aparezco de la nada justo para el inicio del nuevo semestre escolar. Go ya sugería hacer una investigación completa. Convencido de que era un infiltrado de alto nivel. Pero mientras jugaban a los detectives, yo enfrentaba una amenaza real en el chat de Juego Muerto. Los chicos con los que fui al PC Bang no paraban de reventarme el teléfono a mensajes. Lee Hyung y su compañero idolatraban a Young-chan, llamándolo jugador de alto rango y una verdadera leyenda viviente. Al parecer, en el gaming escolar, Young-chan es un dios. Y yo solo soy el estorbo que le complica la vida, muriendo cada 5 segundos. Se burlaron tanto de mi forma de jugar que sentí más presión que bajo el fuego de morteros en la jungla. Young-chan intentó ser amable diciendo que solo era un principiante. Pero Lee Hyung no iba a dejarlo pasar así de fácil. Me dijo que entrenara porque mi rendimiento era una tragedia nacional. ¡Qué ironía! Puedo desmantelar un servidor de alta seguridad en zona de guerra. Pero dame un campeón y un teclado, y seré un niño berrinchudo. Caminaba a casa ignorando los mensajes de Lee Hyung, donde me llamaba un novato de nivel bronce. Me topé con Dun, que volvía del supermercado, y me miró con una mezcla de alivio y preocupación. Preguntando si había salido a divertirme con amigos. Cuando le dije que estuve en el PC Bang, se sorprendió muchísimo. Supongo que no esperaba que su misterioso hermano militar tuviera tiempo para videojuegos. No le dije que pasé la mitad del tiempo buscando el botón de saltar. Nos vemos en el próximo video. Acompáñenme a ver cómo nuestro protagonista redescubre la paz tras 10 años de infierno gracias a su abuelo. El anciano incluso tomó clases de cocina para prepararle sus platos favoritos de la infancia. Aunque para él, cualquier comida real ya era un lujo comparada con las raciones militares. Mientras, su hermana presumía sus dotes culinarias. Y por un breve instante, el instinto de supervivencia constante en su cabeza finalmente se apagó. Pero esa misma noche, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el mayor Ham-chan. Llamando con ese molesto pero protector tono de hermano mayor que tanto le caracteriza. Le preguntó si ya había matado a alguien en la escuela. Lo dijo bromeando. Pero la preocupación real se sentía en el aire. Él le aseguró que todo estaba bajo control y que no debían preocuparse. El mayor suspiró aliviado. Se pasaba la vida temiendo por los enemigos de nuestro protagonista. Olvidando por completo que él solo quería ser un adolescente normal. Al día siguiente, la investigación sobre su misterioso pasado alcanzó un nivel crítico.
Sugdu lo acorraló directamente en el pasillo escolar, Ika, yendo directo al grano sin perder tiempo con charlas inútiles. Ika le reveló que investigó la escuela, donde supuestamente estudió en el extranjero, Ika, descubriendo que nadie conocía a Yuijin, Ika, muy arrogante, Ika, creyendo haberlo atrapado, Ika. Afirmó que sus documentos eran falsos y le exigió saber cuál era su verdadero objetivo, Ika. Presten atención aquí, Ika. Él ni pestañeó, Ika. Lo miró fijamente a los ojos y le pidió pruebas reales, Ika, dejándolo completamente paralizado, Ika. El guardaespaldas sabía perfectamente que mentía, Ika, pero no tenía ni una sola prueba física para demostrarlo, Ika. Resulta bastante divertido, Ika. En su pomposo mundo de espionaje corporativo y alta sociedad, Ika. Yana y Sugdu estaban convencidos de haber desenmascarado al peor villano de todos, Ika. Observaban esos documentos falsificados y ese pasado vacío, Ika, viendo una peligrosa sombra que amenazaba su perfecta y limpia realidad, Ika. Para ellos, Ika. Él era un infiltrado maestro enviado para destruir al grupo SW desde dentro, Ika. Pero al indagar más, Ika, ella no encontró a un asesino despiadado, Ika. Encontró al hermano protector definitivo personificado, Ika. Descubrió que él destruyó a los peores abusadores del colegio solo porque se atrevieron a lastimar a su adorada hermana, Ika. Comprendió que mientras ella vigilaba las acciones de su empresa, Ika, él solo se preocupaba por si su hermanita se había comido el almuerzo, Ika. Aunque Sugdu no se tragaba ese tierno papel familiar, Ika seguía obsesionado con desenmascararlo, Ika, exigiéndole saber de una vez sus verdaderas intenciones, Ika. Él le dio la única respuesta real, Ika. Solo quería volver a casa, Ika. El guardaespaldas lo miró como si le hablara en un idioma extinto, Ika. Para alguien entrenado solos para ser el escudo humano de una heredera multimillonaria, Ika. Ese simple deseo de tener un hogar resultaba incomprensible, Ika. Prometió que en pocos días conseguiría las pruebas necesarias para demostrar que era un impostor, Ika. Él simplemente lo dejó seguir con su delirio, Ika. Las pruebas solo importan si planeas dejarte atrapar por tus enemigos, Ika. Pero miren esto, Ika. Mientras Sugdu jugaba al detective, Ika, nuestro protagonista enfrentaba el campo de batalla más peligroso de su vida, Ika. Un supermercado lleno a la hora de la cena, Ika, caminando junto a Dawn, Ika. Sentía cómo las miradas de todas las clientas lo rastreaban como un objetivo militar, Ika. Su hermana, Ika, muy curiosa, Ika, comenzó a interrogarlo sobre su misteriosa ausencia, Ika. Le preguntó si tuvo novia durante esos 10 años perdidos, Ika, algo que haría reír a carcajadas a su antiguo comandante militar, Ika. Respondió que estuvo demasiado ocupado para eso, Ika. Y ella asumió que era un estudiante ejemplar, Ika. No se imagina que esa agenda tan apretada consistía en esquivar minas terrestres y dudar si vería el siguiente amanecer, Ika. Le confesó no recordar mucho de esa época, Ika, pero sí una verdad absoluta, Ika, que ellos siempre serían familia, Ika. Esa noche celebraron el cumpleaños del abuelo, Ika. Una escena tan cálida que haría sentir a cualquier mercenario despiadado como un impostor, Ika. Comieron pastel y le obsequiaron una billetera nueva, Ika. Ver las lágrimas del anciano mientras decía que su regreso era mejor regalo de su vida le dolió más que el impacto de un mortero, Ika. Allí sentado, Ika, viéndolo sonreír, Ika. Por unos minutos olvidó que era un arma letal viviente, Ika. Pero entonces, Ika, el maldito teléfono interrumpió la paz, Ika. Era Yana, porque obviamente la caprichosa heredera corporativa no respeta los momentos familiares importantes, Ika. Llamó a su hermana para citarla en una tienda cercana, Ika. Al instante, Ika. Los engranajes tácticos del protagonista se activaron en el modo de combate 0001, Ika. Le mintió al abuelo diciendo que tomaría aire fresco
para poder seguir los pasos de su hermana, Ika. Él sonrió, Ika. Le pidió que se cuidara y lo dejó ir, Ika. Yana definitivamente tramaba algo peligroso, Ika. Seguramente tenía las pruebas de su falsa identidad y planeaba soltarle la bomba a Daun para ver su reacción, Ika. Al llegar al lugar de encuentro, Ika las vio conversando, Ika. Yana parecía muy confundida, Ika. Llevaba en su bolso los papeles que probaban la mentira, Ika. Pero al contemplar el rostro feliz de Daun, Ika comenzó a dudar seriamente de su plan, Ika. Empezó a comprender que revelar la verdad resultaría infinitamente más destructivo que mantener la mentira, Ika. Ustedes y yo sabemos que esa felicidad lo cambia todo, Ika. Prepárense, Ika. Porque hoy veremos cómo ella intentaba proteger su mundo mientras Sukdu acechaba entre las sombras como un ninja barato, Ika. Se cruzó en mi camino con mirada fría y amenazante, Ika, advirtiéndome que no me acercara porque ellas necesitaban su propio espacio. Ika. Lo miré fijamente y la tensión se congeló al instante. Ika. Él me analizaba buscando una amenaza en mis ojos. Ika. Y yo contenía las ganas de lanzarlo por una ventana. Ika. Pero de pronto todo estalló cuando apareció un sedán negro de golpe. Ika. El auto embistió como un misil. Ika. Arrollándonos con fuerza a Sagdu y a mí. Ika. Algo que habría matado a cualquier estudiante normal. Ika. Salimos volando mientras el estrépito de vidrios rotos y metal retorcido rompía el silencio de la noche. Ika. Mi vista se nubló y la sangre brotaba de mi frente. Ika. Pero mi mirada seguía clavada firmemente en aquel vehículo. Ika. Entonces los vi claramente. Ika. Dos tipos con máscaras bajaron deprisa sin buscar dinero ni joyas. Ika. Iban directo a secuestrar a las chicas. Ika. Observé con intensidad y dolor cómo cubrían el rostro de Dun, usando un trapo empapado en sedante. Ika. Las arrojaron a ella y a Yana atrás como simple equipaje. Ika. En ese instante, Ika. Mi farsa de vida normal se destruyó por completo. Ika. Me levanté con las piernas adoloridas e intenté correr tras ellos. Ika. Acompáñenme a ver esta locura de persecución, porque el motor ya rugía a toda velocidad. Ika. El vehículo desapareció en la oscuridad. Ika. Dejando solo olor a neumático quemado y el amargo sabor de mi propia sangre. Ika. Intercambiamos miradas y por primera vez desapareció toda la hostilidad entre nosotros. Ika. La reemplazó un terror compartido al entender que no solo se llevaron a la nieta del millonario, Ika, sino a mi hermana, Ika. Él comenzó a gritar por teléfono, Ika, alertando a seguridad de ese doble y rastreando cámaras para actuar según el protocolo, Ika. Yo no iba a esperar ayuda, Ika. Sabía que para cuando llegaran esos agentes corporativos, Ika, el rastro ya estaría frío, Ika. Miré a Silgdu y le exigí sus llaves, Ika. Quiso protestar para que me quedara, Ika. Pero al ver mis ojos entendió que aquel estudiante sumiso ya no existía, Ika. Voy a encontrarlas, Ika. Le advertí, Ika. Mi voz sonó tan fría y peligrosa que lo obligó a dar un paso atrás, Ika. No fuimos a ninguna comisaría, Ika. Nos dirigimos directamente a un lugar donde la ley simplemente no tiene poder, Ika. Entré al club del jefe Chao bañado en sangre, Ika, luciendo como si acabara de escapar de una fosa común, Ika. Los guardias de la entrada ni intentaron frenarme, Ika. Vieron mi expresión y decidieron que su sueldo no valía morir en esa misma noche, Ika. Localicé al jefe en un privado rodeado de matones, Ika. Me miró y la cicatriz de su rostro tembló al notar mi estado. Ika preguntó a qué venía, Ika. Le respondí que requería información de inmediato, Ika, de hecho. La necesitaba para ayer, Ika. Sé que ustedes están pensando lo mismo que Sukdu, Ika, quien me miraba como un bicho raro por entrar a este antro sin salir devorado, Ika. Reconoció al hombre sentado frente a mí, Ika, el jefe Chad Duchi, Ika, un nombre que suele aterrorizar a cualquiera, Ika. Él no asimilaba cómo un chico con uniforme escolar negociaba de igual a igual con un legendario jefe mafioso, Ika.
No tenía tiempo para explicar mis contactos. Ika. Necesitaba información ya. Ika. El jefe Chao intentó fingir que no hacía ese tipo de trabajos. Ika. Lanzándome humo a la cara, como si un secuestro fuera insignificante para él. Ika. Pero no pestañeé. Ika. Se lo dije directamente. Ika. Se llevaron a la nieta del grupo S y a mi hermana. Ika. Su rostro cambió por completo. Ika. Él es un tiburón. Ika. Pero incluso los tiburones saben cuándo el agua se vuelve peligrosa. Ika. Confesó que un grupo de extranjeros que no hablaban ni una palabra de coreano andaba buscando un almacén y también muchos hombres. Ika. Los rechazó porque el asunto apestaba a pura misión suicida. Ika. Me dio la dirección de un patio de contenedores abandonado y me arrojó su celular exigiéndome que anotara mi número. Ika. Alegó que era para mantenernos en contacto. Ika. Aunque noté la tremenda curiosidad brillando detrás de su cicatriz. Ika. Quería ver qué haría yo. Ika. Y no solo obtuve el contacto. Ika. También le quité las llaves de su motocicleta sin que protestara. Ika. Creo que se alivió de que esta vez no fuera por su cuello. Ika. Sukdu intentó actuar con profesionalismo pidiéndome esperar al equipo de SW. Ika. Él temía por Yana y yo por Dune. Ika. Ella no tiene tiempo para su estúpida burocracia corporativa. Ika. Le solté con rabia. Ika. Me coloqué el casco. Ika. Aceleré a fondo y lo dejé atrás envuelto en una densa nube de humo. Ika. Mientras tanto, Ika. En las oficinas de SW el ambiente se sentía helado y sumamente tenso. Ika. La hermana de Gina descansaba en su lujosa oficina bebiendo café y leyendo el reporte del rapto, como si fuera una simple caída financiera. Ika. Deseando que lo lograran. Ika. Para ella. Ika. Deshacerse de su hermana significaba un cómodo atajo directo al puesto de directora. Ika. En aquella tétrica bodega. Ika. La situación empeoraba. Ika. Dune y Gina estaban amordazadas. Ika. De frente a un tipo con cicatrices que desbordaba pura crueldad y malicia. Ika. Su aburrimiento era evidente. Ika. Y esa es la actitud más peligrosa en un secuestrador armado. Al considerar inútil a Dune, Ika ordenó eliminarla. Ika. Pero Gina, Ika, la típica princesa consentida, Ika, demostró tener un enorme coraje. Ika. Amenazó con morderse la lengua para suicidarse. Ika. Una gran jugada para dejarlos sin ningún tipo de rehén. Ika. Les ganó unos minutos. Ika. Pero Cara Cortada no se inmutó y ordenó callarlas. Ika. Confíen en mí. Ika. Querrán ver qué pasa ahora. Ika. Afuera llegó el equipo de limpieza. Ika. Síganme en este viaje para ver cómo me muevo como un fantasma en el cementerio. Ika. So hacía lo que podía eliminando a algunos guardias con su entrenamiento. Ika. Pero yo operaba en una frecuencia completamente diferente. Ika. Para cuando nos reunimos cerca del edificio principal. Ika. Yo ya tenía 10 cuerpos en las sombras y So solo 4. Ika. Me miró con los ojos abiertos. Ika. Mezclando asombro y terror absoluto. Ika. Me preguntó una vez más quién era yo en realidad. Ika. Soy tu compañero de clase. Ika. Le dije. Era mentira. Ika. Pero no me quedaba otra. Ika. Encontramos una entrada por una ventana lateral. Ika. Saku tomó la iniciativa. Ika. Queriendo demostrar que aún era un profesional. Ika. Saltó a la habitación y encaró a Cara Cortada y su secuaz principal, Ika. El secuaz se lanzó contra él, Ika, pensando que sería una victoria fácil, Ika. Siuktu resistió bastante bien por un momento, Ika, usando su entrenamiento de guardaespaldas para romper el ritmo de aquel tipo, Ika. Mandó al secuaz al suelo con un crujido seco, Ika. Pero olvidó la regla de oro de la guerra: jamás quites los ojos de tu oponente. Ika. El secuaz no usó los puños. Ika. Sacó un par de cuchillos y se movió tan rápido que demostró no ser un simple pandillero. Ika. Era un soldado desechado. Ika. Miren con atención en 3 latidos. Ika. Sukdu sangraba por 3 partes distintas. Ika. Su muslo, su brazo y su costado se tiñeron rápidamente de rojo. Ika. Se tambaleaba con la vista borrosa. Ika. Pero seguía intentando proteger a las chicas. Ika. Cara Cortada se burló. Ika.
llamándolo estúpido por morir por un sueldo. Ika. Luego se aburrió. Ika. Miró a mi hermana Dawn y decidió que, Ika, con el guardaespaldas caído, Ika, la inútil mocosa seguía. Ika. Echó el brazo hacia atrás para lanzarle un cuchillo a Daune. Ika. Sodú ni siquiera lo dudó. Ika. Interpuso todo su cuerpo. Ika. Recibiendo la hoja en la espalda y cayendo como un títere sin cuerdas. Ika. Yana gritó. Ika. Dune estaba paralizada. Ika. Mirando el arma y esperando el final. Ika. Entonces la puerta azotó la pared. Ika. Un estruendo imponente. Ika. Allí estaba yo. Ika. Enmarcado por la luna y un montón de cuerpos inconscientes que dejé tirados en el pasillo. Ika. Cara cortada me miró. Ika. Perdiendo su sonrisa burlona al ver mi uniforme escolar y el frío vacío táctico de mis ojos. Ika. Estaba confundido. Ika. Intentando descifrar si yo era otro guardaespaldas o simplemente un hermano mayor demasiado protector. Ika. Miré a Dune. Ika. Tenía los ojos rojos. Ika. La ropa destrozada. Ika. E incluso en ese estado me gritaba que escapara. Ika. No dije ni una sola palabra. Ika. Solo miré al secuaz que intentaba levantarse y luego directo al cuello de cara cortada. Ika. Dune cierra los ojos. Ika. Le ordené con voz sumamente baja. Ika. En mi frecuencia 0001. Ika. Eso no daba margen para discutir. Ika. Ella lo cerró. Ika. Ya se imaginarán lo que viene a Dios a la máscara de estudiante. Ika. El secuaz me atacó primero. Ika. Blandiendo su navaja con desesperación. Ika. Ni siquiera me molesté en lanzarle un golpe. Ika. Giré. Sujeté su muñeca y hundí su propia hoja en su pecho. Ika. Cayó al suelo. Ika. Buscando un aire que jamás recuperaría. Ika. Cara cortada quedó realmente impresionado y me preguntó si pertenecía a alguna guardia de élite. Ika. Notó cómo me movía. Ika. Atacando tendones y músculos en lugar de apuñalar a lo loco. Ika. Entendió que no enfrentaba a un niño valiente. Ika. Estaba luchando contra un depredador profesional. Ika. Sacó un arma más grande. Ika. Riendo mientras juraba que acabaría conmigo. Ika. Se lanzó con fuerza suficiente para partir huesos. Ika. Esquivé por milímetros. Ika. Sintiendo el aire del filo rozar mi mejilla. Ika. Bloqueé su brazo y le di un codazo directo en la sien. Ika. Eso debió reiniciar sus sentidos antes de rematarlo en puntos vitales. Ika. Pero el cobarde intentó sacar una pistola de inmediato. Ika. No esperé. Ika. Le clavé un cuchillo en el hombro y luego le di una patada en la mandíbula que salpicó sangre por el almacén. Ika. El líder cayó al suelo y no se movió más. Ika. Me acerqué a Dune para decirle que ya podía abrir los ojos. Ika. Cubrí la carnicería que causé y le sonreí con el rostro manchado de la sangre de esos tipos que se creían peligrosos. Ika. Extendió su mano para tocar la herida de mi cabeza. Ika. Preguntándome con miedo si me dolía. Ika. Le dije que estaba bien. Ika. Pero por dentro. Ika. Algo estaba cambiando. Ika. Para cuando llegó el equipo de seguridad de ese grupo y la policía. Ika. Volví a ser un hermano preocupado. Ika. Días después. Ika. Escuchaba rumores en la sala del hospital. Ika. Al parecer. Ika. Soy un héroe. Ika. Las chicas de la sala me miran como a un famoso. Ika. Mientras mi celular explota con mensajes del grupo de juego. Ika. Lee y los demás enloquecen porque falté a clases. Ika. Me ruegan que vaya a la sala de juegos para que puedan sentirse seguros de nuevo. Ika. Jaina consiguió terapia psicológica gratuita para Dune. Ika. Probablemente lo más útil que un multimillonario ha hecho por mí en la vida. Ika. Me recordó que el hecho de que solo los malos estén encerrados no significa que Dune ya esté completamente recuperada. Ika. Tiene razón, Ika. Por primera vez entendí que hay heridas profundas que no se curan con un simple vendaje militar. Ika. Mientras caminamos. Ika. Dawn se culpa de que me metan en peleas por ella. Ika. Sigan aquí conmigo para ver el desenlace de esta historia. Ika. Acompáñenme a ver cómo ella se culpa con la mirada baja. Ika. Pero la detengo para decirle que el agradecido soy yo. Ika.
Me miró como si hablara en otro idioma. Ika. Claro que decidí no contarle nada sobre el bosque o mis misiones. Ika. Solo le dije que en el mundo donde solía vivir antes, Ika, las personas solo se preocupan por sí mismas, Ika. Pero verla preocuparse por mí antes que por su propia vida me enseñó más sobre la familia que cualquier informe táctico militar, Ika. Luego fuimos a visitar a Sulkdu, Ika, quien estaba tan lleno de vendas que parecía una momia de bajo presupuesto, Ika. Dun le dio un enorme discurso de agradecimiento inclinándose tanto que casi toca el suelo, Ika. Y Sulkdu quería desaparecer de la vergüenza, Ika. Lo entrenaron para ser el escudo humano definitivo y el genio del equipo de seguridad de SBLU, Ika. Y ahí estaba él, Ika, recibiendo gracias de la chica que salvé, porque él no pudo evitar que casi lo destriparan, Ika. Apenas pudo balbucear un de nada, Ika. Su ego estaba literalmente en el bote de basura junto a su cama, Ika. Yo solo actuaba como un estudiante tranquilo, Ika, pero sentía las intensas miradas de Gina y del jefe de seguridad en mi espalda, Ika. El jefe de seguridad parecía haber visto un fantasma, Ika, y técnicamente fue así al presenciar lo que quedó en aquel almacén, Ika. 10 guardias mercenarios profesionales neutralizados en silencio, Ika, sin sobrevivientes, Ika. Solo hombres caídos que ni vieron venir el golpe devastador. Ika. Miren esto, Ika. Él le decía a Gina que yo no era un simple niño con karate, Ika. Supo que soy un especialista, Ika, de los que contratan los gobiernos para desaparecer problemas, Ika. Tras notar cómo ataqué tendones y articulaciones, Ika. La forma en que usé el cuchillo, Ika, como un bisturí en vez de un arma, Ika. Me llamó un verdadero profesional, Ika. Fue lo único honesto que dijo un trajeado esta semana, Ika. Mientras caminaba a casa con Dun, Ika. Ella volvió a darme las gracias, Ika. Esto ya se vuelve repetitivo, Ika. Le dije que ella me enseñó el significado de familia, Ika. Aunque suene a película romántica barata, Ika. Pero verla respirar en paz sin tener que mirar atrás con miedo, Ika, hizo que cada costilla rota valiera la pena, Ika. Pero mientras yo intentaba descifrar cómo funcionaba esta dinámica familiar, Ika, la hermana de Gina, Ika. Jean estaba en su torre de cristal perdiendo la cabeza, Ika. Ella ve todo como un juego de ajedrez, Ika. Y yo era la única pieza que no podía controlar, Ika. Comenzaba a entender que el chico callado de la clase de Gina era el depredador alfa de la ciudad, Ika, y odiaba que no estuviera bajo su control, Ika. De vuelta en casa, Ika. Regresé a mi entrenamiento diario hasta que me ardieron los pulmones, Ika, intentando gastar esa energía acumulada por no estar en una zona de guerra, Ika, claro. Dun me descubrió, Ika. Me trajo un plato con frutas y me confesó que no le temía a mi lado más oscuro y peligroso, Ika. Sé lo que están pensando de esto, Ika. Pero dudo mucho que ella opinara igual si me viera en el bosque profundo, Ika, donde yo no solo protejo a la gente, Ika, sino que borro por completo a mis enemigos, Ika. Más tarde me reuní con Gina en un café, Ika. Estaba rodeada de sus guardaespaldas habituales, Ika, pero se veía muy diferente, Ika. Me dijo directamente que iba a detener toda la investigación sobre mí, Ika. Comprendió que aunque mis papeles fueran falsos, Ika, mi lealtad hacia Dun era lo más real en esta ciudad, Ika. Incluso me pidió conocer a su abuelo, Ika, el presidente, Luika. Le aclaré que no me interesaba ser el juguete de ningún multimillonario y simplemente me marché de allí, Ika. Tenía una motocicleta que devolver y una cena a la cual asistir, Ika. Pero la ciudad tenía otros planes, Ika. Al regresar, Ika, encontré a un tipo apoyado en la pared sosteniéndose una herida grave en el estómago, Ika. Lo reconocí de inmediato, Ika. Era uno de los matones del jefe Cha, Ika. Empezó a gritarme furioso, Ika, llamándome idiota y asegurando que absolutamente todo lo ocurrido era mi culpa, Ika. Afuera del club, Ika. El ambiente parecía una mala película de mafiosos de bajo presupuesto, Ika.
Decenas de autos abarrotaban la entrada y el suelo ya estaba cubierto con tanta sangre que asustaría a un director de terror. La pandilla rival bloqueaba cada salida con barras de metal y con suficiente soberbia como para llenar un estadio entero. Su líder sonreía burlándose del jefe Cha, exigiéndole que se rindiera de una vez. El jefe Cha estaba hecho un desastre. Lazar correría por la camisa desde una herida en la oreja, pero él solo se reía en sus caras. Se burló del líder por necesitar literalmente a todo un ejército de matones para derribar a un solo hombre. Uno de los hombres de traje empezó a gritar que el jefe Cha estaba demente por provocar al asambleísta Kim y a su banda. Cha escupió que solo quería darles una lección a esos idiotas sin cerebro. Eso bastó para que el líder de la banda perdiera el control. Mostrando un diente de oro. Ordenó a gritos que destrozaran al jefe Cha. Toda la horda se lanzó contra él. Pero Cha es una bestia. Esquivó barras de metal y lanzó ganchos que mandaron dientes a volar. Un cobarde intentó atacarlo por la espalda. Pero Cha giró rápido y lo mandó al suelo como si tirara la basura. Sin embargo, la superioridad numérica comenzó a agotarlo. Sin aire, empezó a pensar que este sería su trágico final. Se preguntaba si logré proteger a mi hermana. Y justo ahí es donde aparezco yo en la motocicleta. No se pierdan lo que viene. Acompáñame a ver cómo este chico ignora a unos guardias rudos sin decir una sola palabra. Simplemente le hundo la bota en la cara a uno y veo al resto correr confundidos. Estaciono la moto con una tranquilidad que de verdad asusta a cualquiera. Mientras me quedo mirando fijamente a toda la multitud. Otros dos idiotas me atacan con golpes torpes. Le trabo el brazo a uno y uso su propio impulso para estamparle la cara contra el pavimento. Al otro le doy una patada en la panza y un rodillazo tan fuerte que olvidó hasta su nombre. Entro al lugar y es un completo desastre. Hay cuerpos tirados por todos lados y el suelo está resbaladizo por la sangre. Un grupo armado con tubos de metal me grita que me largue, jurando que son los dueños de la zona. Me quedo ahí sin una sola expresión. Su líder se acerca llamándome loco. Pero lo callo con un derechazo que termina el debate al instante. Los demás se lanzan. Pero ya me estoy moviendo. Freno el golpe de uno y le clavo el codo directo en la garganta. Antes de que caiga. Esquivo un puñetazo y conecto un codazo de contraataque que dobla al siguiente tipo como si fuera de papel. Otro genio intenta darme con un tubo. Pero me agacho. Le rompo la rodilla de una patada y lo remato con un golpe al rostro. El último intenta correr. Pero aquí no se escapa nadie. Observen cómo lo alcanzo con una patada voladora que lo clava a la pared. En la sala principal. El jefe Cha apenas resiste. Derribó a 12 tipos. Pero ya no le quedan fuerzas ni sangre. El líder de la banda se burla diciéndole que llegó a su límite. Pero Cha solo escupe sangre y les pide más. Tiene una mirada de psicópata. De pronto, el ruido de cuerpos cayendo afuera se empieza a escuchar cada vez más fuerte. Todo se silencia cuando entro. Como si viniera de compras. El jefe Cha me mira como si hubiera visto a un fantasma. Solo lo miro y le digo que vine a devolverle la moto. El líder de la banda se queda completamente desconcertado. Pregunta quién es este mocoso. Pero el jefe Cha se ríe y les advierte que debieron mantenerse lejos de mí. Obviamente no escuchan. Ordenan atacarme y yo empiezo la limpieza. Todo se vuelve un desastre de huesos rotos y orgullos destrozados. El jefe Cha se apoya en la pared observándome pelear. Dándose cuenta de que es el único que sabe lo aterrador que soy. Para cuando termino. El suelo es un mosaico de mafiosos inconscientes.
Le digo a Cha que mi deuda está pagada. Ika. Al día siguiente, Ika. Él termina hospitalizado con un brazo roto y mucho orgullo herido. Ika. Su subordinado está en pánico. Ika. Pero Cha solo se queda mirando fijamente al techo. Ika. Admite que tiene suerte de seguir vivo y que soy un monstruo con uniforme escolar. Ika. Sabe que no soy un simple niño que pelea. Ika. Soy algo completamente diferente. Ika. De vuelta en la escuela. Ika. Intento sobrevivir a un partido de fútbol. Ika. Alguien patea el balón directo a mi cabeza y Ika. Sin pensar. Ika. Lo atrapo en el aire como si fuera una granada. Ika. Y ahora todos me miran raro. Ika. Sé lo que están pensando. Ika. Mis amigos me preguntaron si me creía el arquero del equipo. Ika. En mi antiguo trabajo. Ika. Si no sujetas con fuerza lo que viene hacia ti. Ika. Estás acabado. Ika. Al salir de clases encontré a mi hermana Dun esperándome. Ika. Me miró con ojos de preocupación y me preguntó si estaba bien. Ika. Solo le dediqué una pequeña sonrisa y me ofrecí a acompañarla a casa. Ika. Empezó a quejarse. Ika. Diciendo que no la tratara como un bebé ni me preocupara por los abusivos. Ika. Así que intento ser el hermano genial dándole su espacio. Ika. Pero sinceramente, Ika, en este vecindario. Ika. El espacio atrae problemas. Ika. Apenas avanzo una cuadra cuando un auto lujoso se estaciona frente a mí de película. Ika. Baja una mujer diciendo ser prima de ella. Ika. Usa el típico truco de agradecimiento millonario, ofreciéndome cenar por salvar a su prima. Ika. La rechazo más rápido que llamada de estafa. Ika. Le digo que solo actué por mi hermana y su prima fue daño colateral. Ika. Se quedó helada. Ika. Como si le hubiera echado agua fría. Ika. Intentó ofrecerme un favor de negocios. Ika. Pero pasé de largo. Ika. He lidiado con señores de la guerra más peligrosos que una millonaria aburrida. Ika. Dun corrió detrás de mí, disculpándose amablemente con una reverencia por mi actitud. Ika. Mientras, la mujer se quedó procesando que alguien al fin le dijera que no. Ika. Si cree que me meterá en su drama corporativo. Ika. Se equivocó de mercenario. Ika. Mientras evito a primas sospechosas. Ika. El grupo gamer sufre su propia crisis en el ciber cuando Yan-chan va al baño. Ika. Es un buen chico. Ika. Pero tiene la percepción del entorno de una papa. Ika. Se estrella directo contra un tipo con cicatrices que claramente hoy eligió la violencia. Ika. El tipo empieza a gritar que una disculpa no es suficiente. Ika. Mostrándose muy rudo y listo para intimidar a un indefenso estudiante de preparatoria. Ika. Y ahí es donde los dejo. Ika. Justo cuando Jae-hoon interviene muy fresco con una paleta en la boca. Ika. Acompáñenme a ver cómo este tipo escupe su caramelo y encara al pandillero con tanta presencia que el matón termina huyendo asustado. Ika. Jung-chan miraba a Jae-young como si fuera un auténtico superhéroe. Ika. Pero no había tiempo para reuniones de fans. Ika. Tenían que regresar antes de perder la partida. Ika. El tiempo límite era de 5 minutos. Ika. De pronto. Ika. La puerta se abrió de golpe y Cara Cortada regresó. Ika. Esta vez traía a toda su banda buscando el segundo asalto. Ika. La pobre chica del cibercafé parecía a punto de sufrir un infarto. Ika. Seguramente calculando el costo de los monitores que romperían. Ika. Los arrastraron hasta un callejón donde la tensión estalló. Ika. Eran 6 contra 3. Ika. Esperen. Corrijamos las matemáticas. Ika. Eran 6 contra 2. Ika. Jung-chan temblaba con la energía de quien le da me gusta por error a una foto de su ex del 2017. Ika. El líder comenzó a presumir. Ika. Pensando que por ser más ya tenían la victoria asegurada. Ika. Jae-hyun. Ika. Tan dramático como siempre. Ika. Decidió que era el momento ideal para soltar un diálogo genial que claramente me copió. Ika. Se burló del tipo por necesitar a toda una manada de lobos solo para ladrarles. Ika. El líder se descontroló y lanzó un golpe. Ika. Pero Jae-hyun lo esquivó como profesional y conectó un gancho que lo hizo tambalear. Ika.
en medio del caos. Jae-hyun intentó darle un discurso motivacional a Jung-chan sobre cómo él no tenía la culpa de nada. Presten atención, porque este momento de héroe se arruinó cuando los demás se burlaron por copiar mis frases. Se puso completamente rojo. Jurando que no lo había practicado frente al espejo. Pero todos sabíamos la verdad. A los perdedores de Ghost Tech no les gustó que los trataran como extras y atacaron. Jae-hyung y Ji-wook empezaron a pelear. Pero no son mercenarios profesionales. Se defendían bastante bien. Pero esos tipos seguían levantándose como si fueran zombies de bajo presupuesto. Jae-hyung recibió una patada en el estómago que sonó dolorosa. Pero justo ahí ocurrió algo inesperado. Jung-chan, que no lastimaría ni a una mosca. Tacleó a uno de los tipos para salvar a su amigo. Fue un movimiento sucio y desesperado. Pero le dio a Jae-hyung la oportunidad de acabarlo con una patada al rostro. Cuando por fin los encontré. Estaban llenos de golpes y presumiendo su victoria de 3 contra 6. Solo asentí, señalé adentro. Entraron y vieron a otros 7 tipos de esa misma escuela amontonados en el suelo como ropa sucia. Les comenté que mientras los estaba buscando. Estos tipos reconocieron mi uniforme e intentaron atacarme a traición. Así que me encargué de ellos. Sus caras no tenían precio. Estaban cubiertos de tierra y golpes. Y yo impecable. Terminamos en una tienda de conveniencia para recuperar energías, comiendo ramen instantáneo. Jae-hyung estaba en plan de hermano mayor. Sermoneando a Jung-chan sobre defenderse. Decía que ante el miedo, los depredadores nunca paran. Era el típico discurso de aprender a valorarse. Pero eso despertó algo dentro de mí. Quiero que imaginen esto. Recordé el campamento. Donde el almuerzo no era elegir el menú. Sino decidir entre comer o morir de hambre. Si eras débil. Los abusadores te quitaban el pan y la sopa. Recordé el día que decidí no pasar más hambre. Usé una piedra para golpear a 2 de los tipos más grandes hasta que los guardias tuvieron que arrastrarme. Uno quedó inconsciente y el otro me miró como a un monstruo. Esa es la cruda realidad. La piedad es un lujo. De vuelta al presente. Observé a Jung-chan. Estaba en silencio. Apretando los puños debajo de la mesa. De repente, soltó una bomba que arruinó el ambiente por completo. Les confesó a Jae-hyung y Ji-wook que antes los odiaba. El aire de la tienda se congeló al instante. Les recordó que antes de empezar a juntarse, ellos eran los que lo molestaban a él y al resto del salón. Jae-hyung intentó disimularlo diciendo que solo bromeaban. Pero el sudor frío en su frente demostraba lo contrario. Jae-hyung y Ji-wook empezaron a retroceder a toda velocidad. Intentaron justificarse diciendo que eran unos santos comparados con tipos como Kisu, que hacían de la vida un infierno. Aseguraron que su comportamiento eran simples bromas. Pero Jung-chan no se tragó esa excusa barata. Los miró fijamente a los ojos y les dijo que cada chiste se sentía como una bota en el cuello. Les confesó que odiaba cómo actuaban sin pensar ni un segundo en las personas a las que estaban destrozando. El silencio posterior fue tan pesado que podía hundir un barco. Ambos parecían devastados ante la realidad. Ji-wook tuvo la decencia de mostrar vergüenza, admitiendo que era la primera vez que lo confrontaban así. Se habían convencido tanto de ser los buenos de la historia que se cegaron ante la escoria en la que se convertían. Jung-chan les dedicó una ligera, sonrisa cansada. Créanme, al menos ahora lo trataban como un ser humano. E incluso se disculparon de forma torpe. Pero entonces ocurrió la verdadera tragedia. Intentaba descifrar la compleja ingeniería
de un onigiri triangular cuando el envoltorio me traicionó por completo. Ica, acompáñenme a ver esto. Ica. El arroz se resbaló y cayó como un soldado en combate. Ica. Me quedé helado. Ica. He sobrevivido a zonas de guerra y escuadrones de élite sin pestañear. Ica. Pero ver esa bola de arroz rodar. Ica. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Ica. Mis amigos parecían aterrorizados al ver la tremenda intensidad de mi trauma. Ica. Cuando intenté aplicar la regla de los 5 segundos. Ica. Tuvieron que contenerme a la fuerza como a un animal salvaje. Ica. Mientras tanto, Ica, en la sede de la corporación. Ica. A la insoportable prima le interrumpieron su momento de jefa. Ica. La nieta del presidente. Ica. Jenna. Entró furiosa con su guardaespaldas para exigir que detuvieran la investigación sobre mi misterioso pasado. Ica. La prima presumida intentó jugar la carta de la desconfianza mientras su asistente soltaba una tremenda bomba con arrogancia. Ica. Ya habían contactado a contactos del gobierno para descifrar mi archivo clasificado. Ica. Justo cuando iban a celebrar su gran investigación. Ica. El teléfono sonó. Ica. Eran los altos mandos. Ica. De esos que hacen temblar a los directores ejecutivos. Ica. El mensaje fue breve y aterrador. Ica. Detengan la investigación sobre Jinja. Ica. Presten atención. Ica. El gobierno les dijo que yo era un sujeto intocable. Ica. Mi historia de ser un sobreviviente de un accidente aéreo, buscando a su familia, era la única verdad permitida para ellos. Ica. La cara de la prima presumida no tenía precio. Ica. Intentó provocar a un tigre y descubrió que lo protegía la selva entera. Ica. Al día siguiente en la escuela. Ica. Jenna estaba de regreso en clase buscándome. Ica. El profesor me había llamado. Ica. Pero en realidad iba a una reunión privada con el mismísimo presidente de la corporación. Ica. El anciano vino hasta la escuela para verme y no perdió el tiempo. Ica. Me agradeció por salvar a su nieta e incluso se disculpó por el problema causado a mi hermana. Ica. Le dije que fue pura coincidencia. Ica. Yo estaba ahí por mi hermana y Jenna simplemente quedó atrapada en el fuego cruzado. Ica. Estaba listo para marcharme cuando soltó su propuesta. Ica. Quería que me convirtiera en el guardaespaldas de su nieta Jenna. Ica. Le puse la típica excusa de que solo soy un estudiante normal. Ica. Pero él no se lo creyó. Ica. Sabía que un chico común no desarmaría mercenarios de élite extranjeros como si fueran piezas de Lego. Ica. Dijo que su seguridad no podía entrar al salón. Ica. Hasta su guardaespaldas renunciaba. Ica. Aplastado por darse cuenta de que no era capaz de protegerla. Ica. Aún así yo le dije que no. Ica. No buscaba trabajo. Ica. Pero entonces sacó su as bajo la manga y me agradeció por algo de hace 3 años. Ica. Sé lo que están pensando. Ica. 3 años. Ica. Mi mente colapsó cuando explicó que acepté una misión suicida que todos temían. Ica. Gracias a eso pudo ver a su hijo antes de que muriera. Ica. De repente. Ica. Un recuerdo que enterré empezó a atormentarme. Ica. Hace 3 años. Ica. En un contrato de mercenarios. Ica. Mi escuadrón escoltaba a un grupo de caridad. Ica. Recordé a un hombre. Ica. El padre de Jenna. Ica. No le importó que yo fuera un asesino enmascarado. Ica. Solo vio a un niño hambriento. Ica. Me dio su propia comida y me trató como a un ser humano. Ica. No como un arma. Ica. Solo porque le recordaba a su hija. Ica. Mi escuadrón se marchó. Ica. Y poco después. Ica. Los rebeldes borraron por completo a esa aldea del mapa. Ica. Fue un frío y brutal recordatorio de mi vida pasada. Ica. Miré al presidente. Ica. Le dije que no sería un guardaespaldas real. Ica. Pero que intervendría si algo pasaba. Ica. Eso le bastó. Ica. Pero luego me dio una segunda misión. Ica. Evaluar oficialmente al equipo de seguridad de la corporación. Ica. Sabía que se habían vuelto arrogantes. Ica. Perezosos e inútiles. Ica. Quería que entrara como aprendiz y les enseñara cómo luce un verdadero depredador. Ica. Acepté. ¿Por qué no? Ica.
días después, Ica, cambié mi uniforme escolar por equipo táctico y me dirigí al centro de entrenamiento de la empresa, Ica. El equipo 3 protegía a Yena, Ica, así que me mandaron al equipo 2, Ica. Los escoltas de la arrogante prima presumida, Ica. Cuando el instructor me presentó como un estudiante que quería aprender, Ica, los guardias veteranos me miraron como a un cachorrito perdido, Ica. Oyeron rumores de que yo resolví el secuestro, Ica. Pero ver a un chico en ropa deportiva los hizo dudar bastante, Ica. Solo los saludé cortésmente, Ica. Manteniendo mi rostro completamente aburrido, Ica. Empezamos con lo básico, Ica. Corriendo algunas vueltas, Ica. Mientras esos guardias de élite jadeaban y veían el cielo tras unos kilómetros, Ica. Yo apenas sudaba, Ica. Luego tocó escalar la cuerda, Ica. Subí esa cuerda tan rápido que probablemente rompí las leyes de la física, Ica. Mientras los profesionales apenas subían 1,5 metros con las venas del cuello estallando, Ica. Yo ya estaba abajo revisando mi reloj, Ica. Incluso la prima presumida, Ica, que siempre parece aburrida de la vida, Ica, estaba prestando atención, Ica. Pero el orgullo los dominó, Ica. Un guardia decidió que ya bastaba de ser humillados por un adolescente y se ofreció a probar mis habilidades, Ica. El entrenador intentó ser precavido y me pidió que usara casco de protección, Ica. Pero yo solo quería terminar rápido con esto, Ica. Me puse el equipo azul, Ica. Él viste de rojo y me mira con esa sonrisa burlona de te daré una lección que siempre termina en el hospital. Ica lanzó un golpe abierto, Ica. Un error de novato guiado por el ego, Ica. Ni me molesté en contraatacar con estilo, Ica. Esquivé su guardia, Ica. Le conecté un rodillazo en la mandíbula y créanme, Ica, fue un boleto de ida al país de los sueños, Ica. Prepárense, Ica, porque hoy veremos a Gina Blanca como un fantasma, Ica, mientras el resto del equipo busca el orgullo perdido de su compañero, Ica. Siaktu solo miraba estupefacto, Ica, seguro recalculando su nivel de pelea y obteniendo un 0 bien redondo, Ica. Pero, claro, Ica, nunca falta el presumido, Ica. Choi Biamuk dio un paso al frente con cara de sabelotodo. Ica. Tuvo la audacia de decirme que me dejara el casco, mientras él se quitaba el suyo, Ica. Creyó que era un caballero, Ica. Pero para mí era solo un idiota, Ica. Así que tiré mi casco, Ica. Si quería pelear sin armadura, Ica. Yo estaba más que listo para enseñarle, porque eso era una pésima idea, Ica. Empezamos y el tipo era bastante rápido, Ica. Esquivó golpes y bloqueó un ataque, Ica. Pero miren con atención, porque cometió el error clásico de desgastarse y fui directo a su rodilla, Ica. La cara de pánico que puso cuando su pierna cedió fue mejor que cualquier paga, Ica. No le di tregua, Ica. Le metí un codazo directo a la garganta con precisión quirúrgica, Ica. Solo para recordarle que respirar es un lujo que puedo quitarle cuando quiera, Ica. Cayó al suelo buscando aire, Ica. Y yo seguía ahí, Ica. Inexpresivo, Ica. Preguntando si alguien más quería un turno, Ica. El silencio absoluto que siguió fue lo más inteligente de todo el día, Ica. El entrenador intentó darme un sermón sobre reglas, Ica. Seamos sinceros, Ica. En el campo de batalla el que cae primero deja de respirar, Ica. Y apuesto a que ya se imaginan su reacción, Ica. Se dio cuenta de que no era un suertudo, Ica, sino un arma humana viviente, Ica. Decidió mandarme a una prueba de campo, Ica. Término corporativo para decir que sea su interno gratis mientras intentan matarnos, Ica. Y mientras todo esto pasaba, Ica, el mismísimo presidente vigilaba cada uno de mis movimientos desde las cámaras como un titiritero, Ica. Él sabe perfectamente quién soy, Ica, el legendario 001, Ica. Incluso recordó a su hijo, Ica, a quien protegí hace años, Ica. Qué pequeño es el mundo, Ica. Salvé al padre en medio del desierto y ahora cuido a la hija dentro de un rascacielos, Ica. Cambié mi chaleco táctico por un traje a la medida y de pronto soy la atracción de un desfile de modas, Ica.
Siento como las miradas de los guardias de seguridad me queman la nuca. Ica. La mitad me teme y la otra está resentida. Ica, porque aceptémoslo. Ica. Me veo mucho mejor en traje que todos ellos.